Una parte importante en el análisis de flujo espacialmente variado es la obtención del perfil del flujo resultante. Mediante una solución numérica de la ecuación general de flujo espacialmente variado, Lee hizo un análisis de estos perfiles de flujo en canales cortos con sección transversal de distintas formas. Gasto cero en su inicio y cuya pérdida de fricción también es cero, considerando que el aporte lateral tiene una inclinación de 90 grados, de forma que el coseno del ángulo sea siempre cero. Sus resultados se han extendido a la clasificación de los perfiles de flujo casi en cualquier tipo de canal, teniendo como base la relación que hay entre el número de Freud y el parámetro G, que es la relación del producto de la pendiente de fondo y la longitud entre el tirante medio. Este subíndice L identifica los valores que corresponden a la sección del extremo final aguas abajo, donde termina el crecimiento del caudal y existe el tirante medio conocido. Así, nosotros vamos a encontrar en la bibliografía un diagrama similar a este, en el cual se muestran los perfiles de flujo englobados en 4 regiones, una para cada una de estas condiciones de pendiente de fondo, de longitud del perfil y el tirante que se va presentando. Y entonces identificaremos estas 4 regiones. En el caso de la región A, tenemos un flujo subcrítico a lo largo de todo el canal y queda controlado por el tirante en el extremo final. Aquí el valor del número de Freud aumenta en dirección del flujo, es decir, cuando la derivada del número de Freud con respecto a la longitud es mayor que cero. Esta es la condición de flujo más común y es la que comúnmente se adapta a el diseño de vertedores de canal lateral, que como vamos a ver se utilizan como obras de excedencia. En la región B, el régimen también es subcrítico y queda controlado por el tirante en el extremo final. La diferencia es que el número de Freud se incrementa desde el inicio de la sección hasta que alcanza un valor máximo que es menor de 1 y después empieza a disminuir. Esta región abarca todos los casos en donde el valor máximo del número de Freud es 1. Esto produce un ahogamiento de la sección crítica con un perfil controlado por el tirante de aguas abajo. En el caso de la región C, el régimen es supercrítico en el tramo del canal aguas abajo de la sección crítica y existe un salto hidráulico en alguna sección intermedia. Este salto solo ocurre si la descarga en la sección final queda lo suficientemente sumergida. El tirante en dicha sección no afectará el perfil de flujo aguas arriba del salto y este perfil depende más bien de la posición de la sección crítica. Por otra parte, la región D, el régimen se tiene supercrítico en todo el tramo aguas abajo de la sección crítica, cuando el tirante en la salida no es lo suficientemente grande para crear este salto hidráulico. El valor del número de Freud corresponderá entonces al de dicho tirante con el nivel de aguas abajo, aunque no se alcance a formar en el extremo del canal. Aquí observamos que se tiene una curva límite entre las regiones C y D, que representa la condición del tirante mínimo para que el salto hidráulico retroceda y obligue a que la condición de flujo quede dentro de esta región C. En el flujo espacialmente variado también existe la posibilidad de formación de la sección crítica intermedia cuando el canal tiene una gran pendiente. Esto delimita los perfiles de flujo subcrítico y supercrítico antes y después de esta sección, tal como pasa en los perfiles de flujo de las regiones C y D de la figura que acabamos de observar. Y entonces se convierte en la sección de control. Su identificación lógicamente no es inmediata, porque el caudal depende de la longitud de la sección, la longitud donde se ubica el tirante de análisis, por lo que se necesitan establecer algunos criterios para poder definir dónde se encuentra este tirante crítico. El argumento original lo dedujo Coilegan, considerando que existe una sección crítica intermedia cuando el número de Freud en el canal es 1. Por lo tanto, el numerador de la ecuación general de flujo espacialmente variado es 0. Entonces, la sección crítica ocurre siempre que este valor de la longitud X no sea mayor que la longitud total del canal en donde se presenta el flujo espacialmente variado. Si esta longitud es mayor,
Se tiene flujo subcrítico en toda la longitud y entonces queda sujeto al control que se ejerza en el tirante en el extremo final. Por otro lado, si el valor de esta longitud X es menor a la longitud de la sección del canal, se presentará la sección crítica. El flujo será subcrítico antes de la misma y después de ella. Si con dicho perfil existe un tirante de salida suficientemente grande en el extremo de aguas abajo, se obliga a un salto hidráulico después de esta sección crítica. El método más general para analizar perfiles del flujo espacialmente variado es el método de integración numérica, ya que puede aplicarse a cualquier problema práctico en canales no prismáticos sin la necesidad de hipótesis simplificadoras. Para su derivación, es necesario considerar un tramo de canal de longitud delta X, o longitud total entre la longitud parcial, limitado por las secciones de aguas arriba y aguas abajo, aplicando la ecuación de la energía y realizando la integración de la expresión que aquí tenemos. Si nosotros consideramos que el ángulo de inclinación es de 90 grados y que tanto el gasto como la velocidad entre las secciones 1 y 2 son las condiciones promedio, la expresión se convierte en la que aquí nosotros observamos. La diferencia de niveles que podemos obtener entonces se expresará a través de esta ecuación y tratando de cumplir la condición para delta Y'. Estas ecuaciones que acabamos de observar permiten calcular el perfil del flujo en régimen subcrítico supercrítico, utilizando tramos de longitud delta X constante, ya preestablecida, donde el canal es prismático. El primer término después del signo representa la pérdida por impacto por la admisión del caudal lateral, mientras que el segundo término es la pérdida por fricción. Hay que tener en cuenta que este método también es aplicable a canales no prismáticos, siempre que las secciones con cambio en las dimensiones en pendiente y rugosidad sean obligadas, ya que el principio de momentum se aplica a un tramo donde el canal debe ser prismático. Así pues, entonces también pueden seleccionarse secciones intermedias a las que nosotros convencionalmente trabajamos en la expresión. Para aplicar este método de integración numérica es necesario iniciar desde una sección de control y establecer una dirección del cálculo, con las mismas reglas que seguimos en el análisis de flujo gradualmente variado en cuanto al régimen que se desarrolla en el perfil del flujo. La solución sigue, lógicamente, un procedimiento iterativo para un tramo de longitud delta X donde se conocen los caudales Q1 y Q2. Al conocer el tirante en el extremo del tramo, se itera hasta obtener el otro tirante, de manera de que el valor geométrico obtenido en estas ecuaciones sea igualado para cumplir las tres condiciones que nosotros aquí observamos. Como lo mencionábamos, el vertedor de canal lateral tiene una gran utilidad como obras de excedencia. Este vertedor se puede emplear tanto en almacenamientos grandes y pequeños y corresponde a un análisis de gasto creciente. Hay que tener en cuenta que la estructura de control está formada por un vertedor tipo cimacio, que puede ser de cresta recta o cresta curva, que vierte hacia un canal colector que es paralelo a la sección del vertedor y a su vez conduce los volúmenes vertidos en dirección perpendicular a la que llegan. Dado el tipo de geometría que se tiene en este tipo de estructuras, es una muy buena solución de estructura de excedencias en boquillas que tienen laderas con poca inclinación y donde la obra se aloja en una de estas secciones paralelo a la sección del río y con ello reducimos los volúmenes de excavación. Lo más común en este tipo de estructuras es que el vertido sea por un solo lado del colector, aunque puede ser por ambos lados. Tendríamos alimentación por ambos lados. En todo caso, el eje del colector se debe mantener paralelo a la cresta y debe formar parte entonces de la estructura de control. El canal capta la totalidad del volumen vertido, disipa la energía ganada en la caída y cambia el movimiento a la dirección de su eje, lo que propicia que dicha energía no se aproveche para acelerar el agua a lo largo del canal. Por lo tanto, la velocidad de acción en el canal se considera una vez que el líquido entra y se une a la corriente principal. Cuando el vertido es en un solo lado del canal,
se produce un movimiento helicoidal de gran turbulencia en la dirección del eje colector, que se va a propagar a lo largo del canal de descarga y que es una manifestación del flujo tridimensional. Esto induce vibraciones en la estructura que requieren de una cimentación firme, preferentemente en roca. Por lo tanto, el gasto unitario que ingresa al canal debe considerarse constante y uniforme. Como ya lo mencionamos, si el vertido es por un solo lado del canal, la longitud de cresta coincide con la del canal colector que maneja el flujo espacialmente variado. El caso del perfil del cimacio se debe ajustar al que se debe tener para la carga máxima y es común que termine en el punto de tangencia elegido de acuerdo al talud de la sección trapecial del canal. Generalmente esto no es mayor de 0.5 a 1, aunque en principio es difícil la selección del ancho y la pendiente longitudinal, ya que se deben satisfacer las condiciones geológicas y topográficas del sitio, así como el funcionamiento hidráulico. Esto entonces implica varias soluciones que pueden ser técnicamente factibles y entonces la selección está en función de un estudio económico para determinar cuál es la alternativa de menor costo. En el caso del diseño del canal, la relación entre el ancho y su tirante es un elemento importante en la selección de esta sección. Si dicha relación es grande, el tirante en el canal será pequeño. Para esta situación es evidente que resulta una difusión pobre de flujo entrante dentro del que se produce en el canal. Si la relación ancho-tirante es la mínima, se logra el mejor funcionamiento hidráulico. Sin embargo, es necesario elegir un ancho razonablemente pequeño que evite las dificultades constructivas inherentes al confinamiento del espacio de trabajo. Por otra parte, se debe también considerar que la estabilidad de la estructura y la ladera se comprometen a realizar un corte extremadamente profundo para la cimentación, de modo que el ancho mínimo se debe también elegir de acuerdo con los aspectos prácticos y estructurales de este problema. Cuando la pendiente longitudinal en el canal colector es grande y no se establece una sección de control en el extremo final, el flujo supercrítico es el que va a prevalecer a lo largo del canal y así estaremos dentro de las regiones C y D de la gráfica que ya habíamos visto. Las velocidades son grandes, los tirantes van a ser pequeños, resultando en una caída relativamente importante desde el nivel de almacenamiento hasta la superficie del agua en casi toda la longitud. Caso contrario, si se elige una pendiente más pequeña y se establece una sección de control, entonces los tirantes en el mismo crecen y las velocidades serán menores que la crítica, resultando en una caída más pequeña y perfiles de flujo subcrítico que estarán entre las regiones A y B. Entonces el flujo en el canal colector debe ser subcrítico para tener un buen funcionamiento hidráulico. Esto se logra estableciendo una sección crítica en el extremo final, sobreelevando el fondo para producir un escalón positivo mediante una contracción de la sección o bien haciendo ambas soluciones. El escalón es la solución más utilizada en México, de modo que al aplicar la ecuación de la energía nos queda la solución de la expresión que nosotros estamos observando. El último término de esta expresión representa la pérdida debido al cambio de velocidad en la transición y este K es el coeficiente de pérdida. Cuando el escalón es positivo, el coeficiente de pérdida KE puede variar entre 0.3 y 0.4, mientras que en el caso de presentar una contracción de la sección, el valor de KE puede ser igual a 0.2. La solución de la ecuación anterior junto con la de continuidad permitirá conocer el tirante y la velocidad al final del canal colector, de acuerdo con la diferencia de niveles que vamos seleccionando entre estas dos secciones de análisis. La pendiente de dicho canal se debe elegir de modo que se presente el flujo subcrítico dentro de las regiones A o B de nuestra figura de referencia. Para mayor seguridad en el buen funcionamiento de la estructura, se debe considerar que esto se debe garantizar que se aloje o que se ubique dentro de la región A. Y esto nos permite cumplir con la condición propuesta por Lee, donde el perfil del flujo se calculará mediante la ecuación que acabamos de ver, partiendo de la sección final de tirante hacia aguas arriba hasta el extremo inicial del tirante de inicio, donde se va a alcanzar el nivel máximo del agua. Dicho nivel no puede ser superior a la sumergencia máxima que se considera tolerable, que correspondería a 2/3 de la carga del vertedor.
Así se evitaría un ahogamiento excesivo de la descarga, se alcanzaría la mínima caída de agua y tendríamos una menor excavación. Viparelli, cuando se encargó de diseñar el vertedor de la presa Barrea en Italia, estableció una ecuación para determinar la pendiente transversal de la superficie libre del agua cuando el canal es trapecial y el ingreso es por un solo lado. Para ello se estableció el principio de momentum entre dos lados de la sección de diseño con un ancho unitario y con ello se obtiene esta expresión. Viparelli encontró de forma experimental que el mejor funcionamiento de este tipo de soluciones se obtiene cuando la pendiente es menor o igual a 0.8 en cualquiera de las secciones a lo largo del canal y esto acota el ámbito de los valores de las variables que van a intervenir en el análisis. Con esto concluimos toda la parte teórica de este tema de flujo espacialmente variado para que con ello entonces podamos pasar a la parte práctica, la de la solución de algunos ejemplos que van a mostrar de manera muy clara cómo se hace este análisis flujo espacialmente variado. Muchas gracias y hasta la próxima.